sí, bueno, bienvenidos todos. Gracias por sumarse a este primer webinar de JobPon de este año. Nos acompaña hoy María Leticia Lombardi. Ella es profesora y licenciada en psicología con una gran pasión por la educación y la tecnología. Eh, Leticia además es Google Certified Trainer, Coach Innovator y tiene el honor de ser embajadora del programa Women Tech Makers de Google, donde promueve la participación activa de las mujeres y de toda la comunidad en la industria de la tecnología. Así que Leticia, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, te dejo para que lleves adelante el webinar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Un placer para mí estar acá con ustedes. Si no se inhiben y no les da la timidez y quisiera prender la cámara, estaría bueno para poder acompañarnos entre todos y poder yo también ir escuchándolos, ir leyendo sus comentarios en el chat e ir construyendo en conjunto este espacio, ¿no? Em, el objetivo de la charla tiene que ver con la comunicación efectiva en este mundo que es hiperconectado, donde la tecnología es una inmensa parte de lo que hacemos día a día, no importa en qué rubro estemos, hay un meme que está dando vuelta que dice no importa qué te dediques a estudiar, siempre vas a tener que hacer alguna planilla de Excel de algo, eh, y tenemos muy incorporado el tema de la tecnología, pero eso no hace que estemos ni mejor vinculados, ni más informados, ni mejor comunicados. Entonces, creo de que la tecnología es una herramienta, tenemos que poder aprender a gestar vínculos que sean significativos, que sean realmente genuinos y efectivos en este mundo hiperconectado, justamente donde la tecnología va a ser un apoyo, pero no va a ser la solución de nuestras dificultades o de nuestros desafíos, ¿sí? Entonces, pensar en la comunicación implica pensar en estos elementos que muy probablemente ustedes ya los conozcan, los hayan visto en el secundario en alguna materia, los hayan visto en alguna capacitación, en alguna formación que hayan hecho en la universidad, y que tiene que ver con estos elementos que son muy básicos. Pero hablar de estos elementos, de su emisor, del receptor, del código que ambos tienen en común, del canal elegido, del canal como este medio físico, del mensaje en sí, que es el contenido, de aquel contexto, de aquel ruido, tiene que ver con esos elementos que son netamente formales. Ahora, sabemos que comunicarnos es bastante más complejo. Por eso es que me gusta esta frase que dice, entre lo que pienso, lo que quiero decir, o sea, mis objetivos, lo que creo decir, lo que digo realmente en ese momento, lo que el otro quiere oír, lo que termina escuchando, lo que cree entender, lo que quiere desde sus limitaciones y desde sus posibilidades entender y lo que termina entendiendo, tenemos 9 posibilidades de no comprendernos, de no comunicarnos, ¿sí? Y esto tiene que ver con que la comunicación está netamente atravesada por dos subjetividades, por lo pronto. Dos subjetividades que van a tener un lazo determinado que los va a hacer tan único e irrepetibles como esas personas que lo componen. Entonces, tenemos que hablar de algunos elementos que son formales en la comunicación y de algunos elementos que hacen que la comunicación sea procesos sumamente únicos. Por eso es que en este ratito que nos une vamos a hablar de algunas generalidades, vamos a hablar de algunos procesos que van a ver que compartimos en común en distintas situaciones. Sin embargo, es importante que estén estos espacios formales para poder hablar sobre cómo comunicarnos eficazmente. Y más allá de esto, lo más importante es la experiencia de la comunicación. Es en el día a día, en el lazo a lazo, en el momento a momento, en cada una de las experiencias donde vamos a ir aprendiendo, así en gerundio, a comunicarnos mejor, ¿no? Entonces, tenemos que poder aprovechar cada una de las oportunidades que tenemos, de ir aprendiendo formalmente y experiencialmente también, ¿sí? Entonces, sabemos muy bien que comunicar no es lo mismo que transmitir información. Si nosotros tenemos pensado un inmenso speech sumamente claro para nosotros, sencillo de entender, no garantiza que el otro entienda, comprenda o escuche o lea lo que nosotros queremos transmitir. Justamente porque tiene que ver con el hecho de que somos todos personas diferentes, que venimos de recorridos muy diferentes, de experiencias, de niveles educativos, de
recorridos muy diversos. Entonces, hay una inmensa distancia entre lo que nosotros decimos y lo que el otro escucha. No significa que haya mala intención, no significa que haya mala voluntad, no significa que siempre haya, no sé, un prejuicio dando vuelta, sino simplemente tiene que ver con que somos humanos, ¿sí? Y desde esa vulnerabilidad, desde la subjetividad, es donde nos vamos a ir construyendo y por ende comunicando, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho esta frase que dice: cualquiera puede enfadarse, cualquiera se enoja. Es muy sencillo enojarse, ¿no? Cuando nos sentimos agraviados, enseguida nos enojamos y tenemos esta sensación de malestar, ¿no? Es muy sencillo enojarse. Pero enojarnos con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso no resulta tan sencillo. Yo me puedo enojar con Marisol, por ejemplo, ¿no? Ella se levantó hoy con el pie izquierdo, viene a la oficina, me tira cualquiera, me agravia y yo me siento sumamente ofendida, agraviada, lastimada, injuriada, ¿no? Ahora, ¿me la agarro con Marisol en ese momento? Ahí aumento mi dificultad, ¿no? Aumento el malestar que se genera. Poder enojarme con Marisol por aquello que me dijo, hacérselo saber, hacerle saber no solamente lo que siento, hacerle saber lo que pienso, de una manera que yo esté calma, de una manera que pueda poner en palabras mi malestar sin ansiedad, sin alterarme y haciéndoselo saber a Marisol, la protagonista de esta historia, perdón Marisol que justo te vi, es bastante más complicado que si viene Marisol, se la agarra conmigo, me dice cualquiera, salgo de su oficina, pasa Marina y me la descargo con Marina. Perdón, Marina, que ahí te vi y no tenías nada que ver. Ni en el ejemplo, ni en la tarde de hoy. Pero díganme si no suele pasar. Eso se llama desplazamiento. Desplazamos ese enojo, nos abalanzamos sobre otra persona que no tiene nada que ver. Ahora, ¿cómo le hacemos saber a Marisol nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro malestar, nuestra propuesta de trabajo, nuestras alternativas, nuestra mirada sobre un determinado tema sin todas esas emociones que nos estén ahí controlando, si se quiere, ¿no? Generando determinado calor en la situación? Eso es bastante más complejo. Y fíjense que la cita es de Aristóteles, es de la antigua Grecia, es de hace sopocientos años atrás. No hay nada nuevo bajo el sol en este sentido. Sigue siendo muy difícil poner en palabras lo que nos pasa con todas estas condiciones, con el protagonista de la historia, en determinada manera, en determinado momento, con determinado objetivo, ¿sí? Fíjense que de la antigua Grecia en adelante seguimos teniendo un montón que aprender. Y por eso es que dentro de los estilos comunicacionales tenemos tres estilos que podemos diferenciar. Uno que tiene que ver con un estilo agresivo, en el caso de Marisol, que vino y se la agarró conmigo y yo no tenía nada que ver, quizás me dijo un montón de cosas, donde ella deposita su malestar en el afuera. No tuvo problema de decir lo que pensaba, no tuvo problema de decir lo que sentía, pero su malestar está volcado en el afuera porque quizás no era el momento. Por otro lado, tenemos un estilo que es sumiso, donde me guardo lo que me está pasando. Fíjense si no les ha pasado en algún que otro momento, ¿no? Prefieren callarse para no decir nada, para no generar más malestar. Bueno, pero ¿cómo lo voy a contradecir si es mi jefe? Bueno, pero quizás mi pareja no está pasando un buen momento, mejor que me callo y después vemos si lo hablamos, ¿no? Esa es una posición de sumisión, donde la persona se inhibe y por lo tanto el malestar se lo genera a sí misma. Como punto intermedio tenemos un estilo de tipo asertivo. No cae en la agresión, tampoco en la sumisión. Podemos decir que es el estilo comunicacional que es óptimo, que tiene que ver con poder establecer un límite, poder decirle al otro: mirá, Luciana, yo respeto tu parecer, yo respeto tu sentir, tenés tus motivos, son válidos, sin embargo yo pienso y siento que. Sin embargo, a mí me pasa esto. Sin embargo, mi realidad es analizada desde esta perspectiva. Y ahí marco un límite. Intento, lógicamente, respetar al otro, no estoy invalidándolo, no estoy desacreditándolo de ninguna manera,
Fíjense que los ejemplos que yo estoy poniendo, en ningún momento estoy levantando mi voz, más de lo que mi voz es naturalmente elevada de por sí, que yo sé que tengo voz fuerte, pero en sí no estoy gritando, no estoy insultando, no me estoy alterando. Busco reconocer este otro y además también busco que el otro reconozca mi pensar y mi sentir. Intento marcar estas diferencias, como así también puedo intentar reconocer cuáles son los denominadores en común. Y esto es muy sencillo cuando todos hablamos de el clima, de los mejores lugares para vacacionar en el verano, de cuestiones que son relativamente neutras, si se quieren, o que no generan ninguna implicancia emocional, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos conversaciones que son difíciles? Cuando son temas que son sensibles. Ahí realmente es cuando los estilos comunicacionales juegan un papel que es sumamente protagónico. Porque para una determinada conversación sensible, saber cómo abordarla, saber cuáles son las herramientas que son más eficaces para abordarla, es lo que va a hacer que esta conversación pueda ser útil, pueda ser eficaz, podamos salir airiosos de esa comunicación, o por el contrario, estemos pisando baldosa floja sin saber dónde vamos a terminar, ¿no? Entonces, por eso es que la comunicación es siempre importante, en todo momento, en todo lugar, muy principalmente cuando tenemos aquellos momentos que requieren o que revisten otra sensibilidad, ¿sí? Por eso es que a mí me gustaría mencionarles algunas sugerencias para que tengan en cuenta. En primer lugar, me gustó este modelo, que es el método Soler de Gerard Egan, donde fíjense que si bien es un acrónimo y es un acrónimo por las frases que implican en inglés, implica poder sentarnos cara a cara, frente a una persona, y yo siempre recomiendo que las conversaciones sensibles las tengamos presencialmente, las tengamos delante de este otro, que evitemos otros canales físicos como puede ser un WhatsApp, por ejemplo, que evitemos incluso un llamado telefónico. Si nos vemos imposibilitados de hacer una reunión de tipo presencial, la podemos hacer por videollamada, cosa que podamos estar frente a un otro y mirarnos, ¿sí? Estar lo más posible que el otro pueda comprender de que nos dedicamos a este otro que tenemos delante. Por otro lado, tenemos una postura abierta, evitar un lenguaje no verbal, un lenguaje de mis gestos, de mi cuerpo, de mi posición, que brinde idea de tensión, ¿no? En general, mostramos tensión cuando cruzamos los brazos, cuando tenemos rigidez en el cuerpo, cuando tenemos este ceño así como fruncido, como de malestar, ¿no? Es importante que podamos empezar también nosotros a mirarnos y también nosotros a ponernos en perspectiva sobre cuál es esta postura que nosotros estamos adoptando en el momento de comunicarnos. Después es importante en lo posible no solamente estar frente a frente al otro, sino también si podemos inclinarnos, ¿no? Muchas veces adoptamos esta postura de, bueno, dale, te estoy escuchando, de una manera de decir, bueno, tengo toda mi energía, mi mente puesta en lo que estamos conversando, ¿no? Algo que sea sutil, algo que no sea ni exagerado ni invasivo hacia el otro, ¿no? De más está mencionar el tema de poder tener el contacto visual. No sé si ustedes prestaron atención, pero hay muchas personas que están con el celular y dicen, no, dale, pero yo te escucho. Y no es de embromada, pero yo les digo, mirá, yo soy psicóloga, yo sé que la atención no la podés desdoblar de esta manera. Entonces, ¿sabés qué? Terminá con el celu, posiblemente estás haciendo algo importante, pero esta conversación también es importante para mí. Prefiero que cortes con eso y una vez que vos terminás, yo te escucho, dale. Y ahí aguardo en silencio, ¿no? Dándole espacio al otro para que termine con su conversación, para que sepa que lo estoy esperando, para que sepa que para mí esto es importante, pero que requiero de su atención porque es importante lo que tenemos que conversar, ¿sí? Y después poder pensar en relajarnos lo más que podamos. Por eso yo les puse el relax as much as you can, lo más que podamos. Necesitamos respirar, necesitamos no tener un tono de voz ni dubitativo, ni tembloroso, que sea ordenado. Yo no puedo... Ah, hola, sí, vamos a hablar de... Yo no puedo arrancar de esta manera. Predispongo, condiciono al otro. Marina se ríe, pero
¿No recordás por ahí algunos discursos de personas que se ponen muy ansiosas al hablar? Y esto también genera un impacto en los otros. Nosotros somos los primeros que tenemos que tener un orden mental, una cierta claridad de lo que queremos transmitir y cómo queremos transmitirlo, ¿no? Entonces, eso también le da seguridad al otro de la confianza en lo que estamos diciendo y que realmente tenemos en claro aquello que estamos proponiendo, por ejemplo, ¿no? ¿Conocían este modelo? ¿Conocían este método? No, yo particularmente no, pero me quedé pensando un par de cosas que decías. A eh, ver, el- Esto que decías de a veces estar mirando el celular cuando estás hablando con alguien, llevándolo al ambiente de trabajo. A mí me pasa en grupos, en reuniones, que hay personas que estamos en una reunión y están contestando un mensaje que llegó usamos Teams, que llega por Teams, o están mandando un mail o leyendo un mail. Y eh, en muchos casos he dicho directamente, decir, necesitas responder algo, te espero, como para marcar. claro, Me di cuenta que no me estás prestando atención, entiendo, es importante, responde y seguí conmigo. Y eso genera que a veces dicen, no, 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 está bien, perdón, estoy acá. Y otras veces cuando son reuniones que ya sabemos que eso puede pasar y que son muy importantes, les decimos antes de empezar, ok, si alguien tiene algo para hacer, para responder, para ocuparse, 1 minuto, 2 minutos, cierren todo eso y después atención absoluta acá. Porque a veces hay que decirlo explícitamente, obvio. porque si no se acostumbre de uno está en la computadora y llega una notificación, entro y miro, respondo y ya se pierde la atención. Y aunque sean unos segundos, se perdió ese... Incluso para la persona que está hablando, para la persona a cargo de la reunión, si estás esperando un llamado importante porque tenés el perrito internado, yo arranco la reunión y le digo, miren, discúlpenme, estoy atravesando este momento de mi vida. Si me llega a sonar el teléfono, perdónenme, pero voy a cortar y lo voy a atender. Porque por más que yo no lo atienda, ya sé que me están llamando o me suena el smartwatch o veo la notificación en el celular y ya me genera también otra disposición emocional, porque me quedo pensando en qué habrá pasado que me estaban necesitando. Entonces, es importante poder aclararlo. Como es importante también poder hacer un cierto control de la ansiedad, porque no todo es una urgencia. Y si es una urgencia, lo más probable es que no te llegue por mail. Lo más probable es que alguien te llame por teléfono. Entonces, como de la misma manera, si es una urgencia, no te va a llegar un audio por WhatsApp, te va a llegar una llamada, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que poder tener la claridad de qué cosas son emergentes, qué cosas se están incendiando en este momento que yo estoy en reunión y tengo que poder atender ya, qué cosas las puedo postergar. Yo también puedo postergar de decir, no hace falta que esté todo el día sobre WhatsApp, o todo el día sobre Teams, o todo el día sobre la herramienta que ustedes utilicen. Pero para eso nosotros, ahora, también es importante reconocer que a no todo el mundo le va a importar la reunión como a nosotros. Y en ese sentido es que es importante marcar una cuestión de respeto. Mirá, puede que a vos la reunión no te resulte tan significativa como a mí. Sin embargo, me merezco este respeto, así que por favor, termina lo que estabas haciendo, yo te doy ese tiempo y mientras te aguardo. Por eso es que digo silencio instrumental, ¿no? Como para permitirle al otro que también se organice y pueda ser respetuoso de este momento que estamos intentando construir, ¿sí? Y te Entonces, agrego, a veces sí. también es a los que no están en la reunión. Yo, por ejemplo, a veces a mi equipo le digo, voy a tener una reunión de tal tema, no voy a estar disponible por todo este tiempo, así que si necesitan algo de mí, es ahora. Si no, Ah, van a bien. tener que esperar tanto tiempo. Está Porque perfecto. es también entrenar a veces al otro de decir, está bien si haces esperar a alguien 1 hora para responder un mail porque vos estabas haciendo otra cosa. O esperar para responder por chat porque estabas haciendo otra cosa. No todo es Y urgente. nadie muere en el medio. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que hay mucho también de educación, porque uno a veces está tan acostumbrado a la inmediatez de que las notificaciones te llaman, te alertan, te exigen el responder, que uno termina corriendo tras todo. No es necesario. Yo siempre Sí, lo tal cual. comparo cuando estaba en una oficina, presencialmente trabajando, si yo estaba en una oficina, en una reunión, nadie venía a golpearme la puerta cada 5 minutos a preguntarme algo. Esperaban que termine. El estar en la computadora es como que habilita que aunque esté no disponible, aunque esté en reunión,
vengan y te golpeen igual la puerta. Entonces, es uno mismo bajar la ansiedad y decir, estoy en otra cosa, te contesto más tarde. Me encanta. Marina, tenías el micrófono Sí, habilitado. Te sí. No, no sé escuchamos. si alguna vez les pasó que a veces cuando trabajás con otro monitor, tenés la notebook o la PC de escritorio y otro monitor, tenés el Zoom o la reunión en el otro monitor y la cámara en la notebook. Entonces en realidad vos estás así, como que no estás mirando al monitor y uno está prestando atención, pero la otra persona no lo sabe. Y ¿Lo yo no, clarificás antes? es que yo no me había dado cuenta hasta que no me pasó a mí y dije, ¿por qué esta persona nunca me mira a la cara? O sea, lo que estamos hablando. Y después me di cuenta que uno también lo hace porque, claro, vos al mirar la reunión en la pantalla, como que en algún momento perdés el hilo de que la cámara te quedó, digamos, en la computadora y vos estás mirando el monitor secundario. Obviamente con gente conocida te lo podés decir, pero a veces pasa en una entrevista o en otro contexto que se toma por una falta de respeto, cuando en Pero realidad, fíjate qué y rica la experiencia, eh, porque hasta que vos no lo viviste no te habías dado cuenta. no, para nada. Entonces, a partir de tu experiencia, es que lo podés empezar a mencionar delante de otros. Mira, te estoy mirando por otra cámara, por eso es que vos vas a interpretar esto y sin embargo no tiene que ver con lo que estás interpretando, que es que no te miro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esto es que yo hacía referencia que va a ser mucho más sencillo siempre hablar de la comunicación desde aspectos teóricos y no desde el día a día, momento a momento, circunstancia tras circunstancia, ¿no? Donde ahí realmente vos te jugás estos elementos de la comunicación y hacen de que esa comunicación pueda ser eficaz o no, ¿sí? Me alegro que lo hayas vivenciado para poder abrir el paraguas antes en próximas reuniones. Si no, no tenés chance de darte cuenta o de interpretarlo desde la mirada del otro, ¿no? Que un poco también hace referencia a este segundo modelo que es el método BUILD. Build en inglés significa construir. Y este modelo es importante porque busca justamente construir una comunicación que sea genuina con este otro que tenemos delante, donde vamos a poner el foco en nuestro lenguaje verbal, lógicamente, pero también en el no verbal, donde vamos a habilitar mucho más la escucha para comprender que para poder retrucar o para esperar a que termine así le doy mis argumentos, ¿no? Es una escucha que es activa, es una escucha que nos abre apertura mental para poder comprender lo que el otro nos dice desde la historia del otro, desde la vivencia del otro, desde la experiencia del otro, no desde la mía, porque yo me vine preparada para esta reunión y le quiero retrucar, ¿no? Entonces, nos abre a la otredad, nos abre a este otro que tengo delante y a poder comprenderlo como el otro lo vivencia, no como yo quiero entenderlo o como yo quiero encasillarlo. Y por supuesto, no interrumpir así yo esté escuchando una falacia, así yo esté escuchando algo que no se sustenta desde lo argumentativo. Es importante permitir que el otro termine. Y si el otro me interrumpe, es decir, si yo soy interrumpida, poder tener fortaleza como para decirle, mira, discúlpame, yo hasta acá te escuché. Necesito, por favor, que vos me des espacio a mí me escuches, porque quiero terminar esta idea. Y de vuelta ahí continuamos, ¿no? Entonces, es importante que podamos tener, yo siempre le digo trabajo mucho yo con adolescentes y jóvenes adultos y les hago el chiste y les digo, bueno, vamos a volver al preescolar, vamos a volver a aprender lo que son los turnos del habla. Uno habla, el otro escucha y después invertimos la pelota en la cancha, ¿no? El que escuchó ahora puede hablar y el que antes habló ahora tiene que escuchar. Entonces, de alguna manera, un poco en chiste, un poco no tanto, ponemos esto sobre la mesa, ¿no? Para que uno hable, el otro tiene que estar activamente escuchando y luego invertimos los roles. Pero necesitamos escuchar desde el interés genuino por poder comprender ese lugar simbólico desde el cual el otro me está hablando, que quizás dice más del otro que de mí, no tiene que ver con mis argumentos o no tiene que ver con mi perspectiva. En uno de los grupos donde doy clases tengo una alumna que ella es filósofa y nos hablaba el otro día desde lo que es uno de los grandes caminos del filosofar, que es la posibilidad de asombrarnos de la mirada del otro, de asombrarnos de la perspectiva, de poder escuchar realmente con una apertura que sea genuina, ¿no? Yo siempre digo que las instituciones tienen algunas muletillas que obturan,
que brindan cerrazón. Y una de esas muletillas es, ya sabemos los bueyes con los que aramos. ¿No escucharon esta frase? Sí, Sabemos los bueyes con los que aramos significa, conozco los 25, 50 ñatos con los que trabajo, ya sé lo que me van a decir. Entonces, de alguna manera también me mal predispone, me brinda cerrazón, me cierra las oportunidades de que el otro quizás me sorprenda, me brinda una perspectiva que yo no conozco y yo pueda aprender de este otro que tengo delante. Entonces, por eso es que es tan importante poder aprender a no prejuzgar, a no emitir juicios para estar preparado para responder, para retrucarle rápido, para que entienda y para convencerlo lo que yo le quiero decir, sino para poder tener apertura de recibir a este otro como el otro es y como el otro puede organizarse, ¿sí? Este método me parece que si bien tiene algunos puntos en común, también es bastante complementario con el método anterior, porque también nos brinda la posibilidad de pensar esta apertura. Yo siempre digo que si concebimos que las personas somos únicas e irrepetibles y no existen dos Lucianas, no existen dos Marinas, no existen dos Leticias, también tenemos que poder comprender que los lazos que formamos también son únicos e irrepetibles. Piensen en los grupos de amigos que ustedes tienen. No tienen la misma amistad con todas sus amigas o con todos sus amigos, sino que con cada uno de ellos tienen vínculos diferentes. Y sobre esos vínculos se va a construir la comunicación que ustedes puedan albergar. Podrán tener mayor confianza con algunos, podrán tener algunos reparos con otros, podrán tener menos confianza y quizás otro paraguas para poder comunicarse con alguno de ellos, pero esas comunicaciones van a ser siempre únicas e irrepetibles, porque las personas que son parte de ese proceso comunicacional y ese vínculo en general también es único y repetible. Entonces, necesitamos poder tener en cuenta este inmenso factor protagónico en la comunicación, que es el otro al que nosotros nos vamos a dirigir. No es lo mismo hablar con un compañero que con otro. Por eso es que a nivel teórico podemos hablar de modelos, de métodos, de sugerencias. Sin embargo, tenemos que poder adaptarlas, ¿no? Adaptarlas de maneras que no es caprichoso, sino que van a ser de puntos en común a la gran mayoría de las comunicaciones, aquellas sensibles, yo les decía, ¿no? En primer lugar, yo les mencioné el poder tener claridad. De nada me sirve sentarme a hablar con Luciana, con Marisol, con Marina, con quien sea, si no tengo en claro yo primero de antemano qué quiero transmitirle. También soy de la idea de que no me hagas una reunión si puede ser un mail, ¿no? No todo tiene por qué ser reunión, no todo tiene por qué ser canal presencial, videoconferencia o lo que sea, o Zoom, ¿no? Podemos nosotros elegir el canal que mejor se adecua. Después es importante y el tema reviste una cierta envergadura, en principio y en soledad explicarlo en voz alta a nosotros mismos. Practicar esta oratoria. Brindarle a un otro la posibilidad, ajeno a la historia, a que nos escuche, a ver cómo nos oímos, cómo lo podemos decir en voz alta. No sé si vieron el año pasado una de las perlitas de toda la etapa de fin de año de elección presidencial, y era que la pareja del presidente Milei empezó a repetir en un acto lo que estaba diciendo Milei en vivo y en directo, y no sé quién la mira, y ella termina de decir el discurso, ¿no? Ella, ¿cómo se llama? Fátima Flores, no repite más el discurso que estaba emitiendo en vivo y en directo el presidente o candidato, no me acuerdo para qué era entonces. ¿Qué había pasado? Deschavaron que en algún momento empezaron a practicar. Y siempre se practican los discursos, siempre se practica poner en palabras determinadas ideas para garantizar cómo las estamos exponiendo, de qué manera, cuáles son los gestos que utilizamos, cuáles son las palabras que elegimos, si hacemos movimientos repetitivos, si estamos dubitativos, si necesitamos quizás tener algo en la mano para descargar nuestra energía, si necesitamos anotar para descargar nuestra energía, que muchas veces estamos un poco ansiosos. Entonces, necesitamos poder tener esta práctica. Miren, hace unas 2 semanas estoy teniendo una comunicación con un adulto con ganas. Hacía rato que era adulto este hombre, y en un momento de la comunicación teníamos los celulares ahí sobre la mesa, como muchas veces pasa, y me dice, ¿me estás grabando? Y yo lo miro y le digo, ¿grabar una conversación sin consentimiento en el siglo XXI? No, le dije, claro que no. Pero se ve de que se sintió tensionado
por el celular en la mesa y se vio la necesidad de preguntar. Lógicamente no voy a grabar una conversación sin pedir consentimiento a las partes que participan, pero se ve de que le generaba alguna tensión interna. Entonces, son estas muchas veces las lecturas que nosotros tenemos que ir haciendo de nosotros y de los demás, ¿sí? Por un lado lo que decimos y por otro lado cómo lo estamos transmitiendo. Porque no solamente la elección de las palabras va a marcar el contenido de nuestro mensaje, sino que también lo va a marcar, perdón, la velocidad, el tono del habla, el volumen que nosotros vamos a elegir, las palabras que decidimos nosotros enfatizar. Vieron que en algún momento de la historia de las redes, cuando empezamos a escribir en mayúsculas, se interpreta que es un grito. Y en realidad no tenemos una regla explícita de esto. Nadie sabe de que hay alguna especie de manual por ahí dando vuelta, que todo lo que ponemos en mayúscula es un grito. Sin embargo, todos lo interpretamos de esa manera. Entonces hay mucho que es tácito y que también nosotros tenemos que ir pudiendo analizar, ¿no? Y después para poder evitar caer en nuestras propias limitaciones, aprender a hacer preguntas. Aprender muchas veces a partir de las preguntas al otro. O incluso parafrasear y decirle a la persona, a ver, mira, discúlpame, entonces vos me estás diciendo que, y voy a intentar replicar la idea que el otro me está brindando, a ver si realmente la estoy entendiendo como el otro me la está ofreciendo, o quizás necesito poder reestructurarla, ¿sí? Bueno, por último, yo les había mencionado que aquellos temas sensibles es importante poder hablarlo lo más personalmente que se puede, si no por videoconferencia también es viable. Y después, si lo consideramos necesario, se puede dejar por escrito. A modo de síntesis, a modo de minuta, poder decir, bueno, después de la reunión que tuvimos hoy, dejo por escrito algunos puntos en común, construyamos este mail, este borrador, este documento en conjunto, así acordamos aquellas pautas que hoy hablamos, ¿no? Después pensé también que tenemos que tener en cuenta el vocabulario que elegimos frente a este otro que nos estamos refiriendo, frente a esta audiencia que tenemos delante en nuestro equipo de trabajo. Todos vienen de mi mismo recorrido profesional, todos vienen de determinado rubro, todos tuvieron esta posibilidad de experiencia o de lo que fuere, ¿vamos a entender todos lo mismo? O, por el contrario, tengo que poder adecuarme a este otro que tengo delante, porque mi objetivo es garantizar que el mensaje llegue, no que llegue como yo lo puedo entender, porque a mí me gusta así, porque suena más bonito, ¿no? Necesito que el mensaje llegue, y para que llegue tiene que poder estar en palabras que el otro lo pueda comprender. Yo siempre cuento la anécdota de una médica cardióloga que ella me decía, yo hay pacientes que sé que le puedo dar la orden por escrito. Hay pacientes que sé que les tengo que decir, esta es la orden médica, por favor, anda a comprarla y venite con un pastillero, que yo te oriento cómo tenés que tomar día tras día la medicación. Dice, porque hay pacientes que yo, por más que lo ponga por escrito, no van a cumplir el tratamiento como yo necesito que lo cumplan. Entonces, ella se va adecuando a lo que, en este caso, su paciente va necesitando, ¿sí? Después el tema de la cordialidad, que no es un tema menor, pareciera que sí, pero realmente brinda apertura o brinda cerrazón. Poder pensar, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? De nuevo, silencio instrumental. Hoy tenemos la reunión, es a las 9, nos encontramos. Por favor, seamos puntuales, no sé, se me ocurre, arrancamos temprano en la mañana. Intentemos de alguna manera también favorecer a crear determinado clima. Si tenemos una información de la cual nosotros no estamos seguros, busquemos consultar otras fuentes. No pongamos sobre la mesa temas de los cuales tenemos un radio pasillo, le digo yo a los chismes, ¿no? Tenemos algo que todavía es incierto y si nos hacen alguna pregunta y nosotros no tenemos definición o certeza, digamos justamente esto. Bueno, mira, la verdad es que estoy esperando que gerencia me confirme. Supongo que a más tardar para la semana que viene esto ya va a estar definido, ¿no? Me gustaría poder brindarte otro plazo de tiempo, sin embargo, no soy yo quien tiene que corroborar este límite, sino que lo tiene que terminar de confirmar la dirección. Ni bien tenga una notificación al respecto, te voy a avisar.
Entonces, de alguna manera, le brindo un sentido al otro de por qué no le estoy brindando una respuesta concreta a la pregunta que me acaban de hacer, ¿sí? Así sea que no tenga yo la posibilidad de decidirlo. Y si tengo la posibilidad y todavía no lo hice, decirle, todavía no lo logré. Tengo que resolver otras cuestiones antes de poder brindar una definición en este tema. El 10.º punto, que no es un tema menor tampoco, es la importancia de ser conciso y concreto. La gente lee cada vez menos. Lo sabemos. Se nota. Que yo haga un mail extensísimo y que se lo mande a todo el mundo en copia no significa que todo el mundo lo vaya a leer. Tampoco significa que si lo leen lo van a interpretar. Y si lo interpretan, tampoco significa que lo vayan a recordar. Entonces, cuanto menos podamos mandar, mejor. La gente lo va a retener más y lo va a recibir mejor también. De manera que esa información sea pertinente para este momento. Si yo quiero el lunes comunicar las reuniones de la semana, puedo poner lunes, martes, jueves. Ahora, si yo el 1 de mes quiero comunicar todas las fechas de reuniones, de eventos importantes, de cumpleaños para el mes completo, el 95% de las personas que quieran abrir ese mail se van a perder o no lo van a retener. No lo van a retener en memoria, ¿no? Entonces, muchas veces deja la tranquilidad, bueno, pero yo te lo mandé al mail, si vos no lo leíste, ¿qué querés que haga? Pero no fue eficaz. Entonces, ¿para qué lo hago? ¿Para cubrirme? ¿Para cubrir mis espaldas? No tiene sentido para este otro y no cumple con mi objetivo, que es que el otro reciba la información que yo quiero. Entonces, estoy brindando información, pero no necesariamente me estoy comunicando, ¿sí? Y después poder respetar una cierta prudencia y cautela. Si son temas sensibles, si son temas ajenos, por ejemplo, al espacio laboral y tienen que ver con lo personal, si son temas de los cuales no estoy segura, si son temas de los cuales todavía estoy dubitativa, o no los traigo a colación, o lo hablo a puertas cerradas con la persona competente. Si yo sé que determinada persona está pasando un momento difícil de su vida, bueno, puedo escribirle, puedo llamarla a mi oficina, puedo ir a la oficina a otra persona y decirle, mira, me enteré que no estás pasando por un buen momento, quiero que sepas que estoy a tu disposición, si necesitas algo, por favor avísame. No le estoy preguntando porque tampoco sé si me va a querer contar, no estoy andando en detalles que quizás la otra persona no quiera brindarme, tampoco estoy haciendo como si nada hubiera pasado, como si nunca me hubiera enterado de un momento difícil que quizás está atravesando un compañero, ¿no? Entonces, tengo que poder ser cauteloso de determinado momento. Si hace falta, convocar a esta persona para que venga a la oficina. Si hace falta, decirle, en el caso que haya alguna asimetría jerárquica en los vínculos y demás, bueno, vení por favor que necesito que hablemos. Y me hago un espacio, un paréntesis en la agenda para hablar de determinado tema. Y lo manejo con determinada prudencia, ¿sí? Entonces, pensar que la comunicación en tema sensible la podemos crear y está buenísimo, me encanta, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son las barreras que van a obturar, que se van a meter en el medio. En primer lugar, tenemos la posibilidad de estar delante de alguien que finge interés, de esos compañeros, colegas, miembros de equipo que dicen, sí, 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 lo hago. Sí, no, pero yo ya lo hice eso. Y en realidad sabemos que no es genuino, que en realidad lo está diciendo para sacarnos del momento. Entonces, ahí tenemos que poder, con asertividad, como yo les mencionaba antes, decir, sí, pero ¿sabés lo que pasa, Marisol? Mira, vos me decís que sí, pero después en el día a día se nota otra cosa. Y la verdad que me es difícil escuchar que me decís que sí cuando veo que después es un no o es un sí a medias. ¿Qué está pasando? ¿Te puedo ayudar desde otro lado? De vuelta, fíjense, no levanté la voz, no insulté, no agredí, no expuse, no descalifiqué. Sin embargo, digo lo que pienso y siento, lo pongo en palabras, lo dejo en una cierta evidencia, ¿no? Después tenemos compañeros que siempre tienen una actitud negativista y mira, Anto se está riendo, entonces me parece de que se le vino a la mente a alguien o algunos compañeros, donde pareciera de que todo es una tormenta, todo es un lamento inmenso. Bueno, acá también nosotros tenemos que poder tener claridad en aquello que es empírico, en aquello que es fáctico, en aquello que es un dato y en aquello que nosotros suponemos, sospechamos, imaginamos, analizamos. Hoy con las chicas nos quedamos un poquito hablando de lo que es la inseguridad en Rosario, ¿no? Algo que es fáctico. Si ustedes abren los diarios, van a ver los hechos de inseguridad, de violencia que
tienen en vilo a una ciudad entera. Ahora, pensar cómo va a estar la ciudad de acá la semana que viene. Pensar cómo va a resultar la medida que estén tomando las fuerzas municipales, provinciales o nacionales, tiene que ver con mi imaginación, tiene que ver con lo que yo fantaseo, tiene que ver con lo que yo supongo. Y ese ejercicio de imaginar, de fantasear, de suponer, es infinito. Entonces podría estar así imaginando y suponiendo toda la vida, a menos que piense que va a venir Iron Man y nos va a salvar, algo que ya estaríamos acá hablando de un cuadro psicopatológico importante, todo lo demás que esté anclado a la realidad, lo único que hace es brindarnos mayor angustia. Entonces, ante una actitud negativista, pongamos los hechos sobre la mesa. ¿Qué es lo fáctico? ¿Qué es lo que acontece? Porque el resto no suma, ¿sí? El resto nos hunde, el resto no aporta. Como tampoco aportan aquellas ideas preconcebidas. Yo les dije hoy la importancia de muchas veces dejarnos asombrar por determinados compañeros, de poder incluso nosotros compartir algo que quizás nuestros compañeros no saben, quizás no tienen ni idea. Y este asombrarnos también nos permite reconocernos desde otro lado. Ir a los happy hour, encontrarnos con nuestros compañeros de otro lado, conocernos en otros espacios. Si tenemos la posibilidad, porque trabajamos en el área de recursos humanos, brindar herramientas, brindar espacios, brindar paréntesis dentro de la jornada laboral que permita que los miembros se encuentren por fuera de las asimetrías, de las tareas laborales, de las tensiones diarias, ¿sí? Poder fortalecer esos vínculos y encontrarnos desde otro dinamismo. Y después, bueno, un poco mencionado lo que veíamos antes de las pantallas, de los celulares, de tener más de un monitor, es la falta de concentración en determinada reunión. Si sabemos que es una reunión de 1 hora, respetemos la hora. Yo en breve ya, blum, 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 se me apaga el Windows, así podemos dar lugar a las preguntas o a los comentarios que ustedes tengan y poder pensar y repensarnos en lo que es el proceso de comunicación, ¿no? Ser respetuosos con este otro. Y si notamos que este otro no está presente en cuerpo y alma, poder decirle, bueno, mira, son 10 minutos más, 5 minutos más, te prometo que en breve lo terminamos, pero esto es importante que hagamos el esfuerzo, ¿sí? Lo mismo que estar en un contexto de interrupción, ya sea que nosotros tengamos que avisarle a otro equipo, a nuestros colegas o quien sea, que nos resguarden por el periodo de 1 hora de llamados, de que nos golpeen la puerta o lo que sea, o nosotros también evitar estar constantemente con el teléfono, con la pantalla o con lo que sea, ¿no? Poder ir cancelando de alguna manera aquellas barreras que pueden llegar a intervenir. Entonces, como herramientas, sabemos que tanto Google como Microsoft han hecho de sus herramientas tecnológicas espacios sumamente colaborativos, espacios que podemos construir junto con otros, más allá de lo sincrónico y incluso de forma sincrónica podemos trabajar siempre colaborativamente con los demás. Para poder comunicarnos y poder construir algo en común, tenemos que poder tener todo ese lazo comunicacional previo. No es lo mismo trabajar eficazmente con un otro con quien tengo determinada llegada a un otro que quizás estoy conociendo que es nuevo en el equipo. Necesito poder tejer otros lazos y otros espacios. En particular, bueno, mencionaban hoy las chicas que yo tengo varias formaciones hechas con Google. A mí me gusta mucho el paquete Google, creo de que pone algunos puntos de sutura en lo que nosotros le denominamos la grieta, no solamente por la simpleza de lo abordable que son las distintas herramientas de Google, lo sencillo que es poder encontrar todos los recursos que brindan, sino que muchas veces también brindan un mínimo de conexión. Por ejemplo, para usar plataformas como Meet, donde con un mínimo de conectividad ya sabemos que podemos optimizar Meet, por ejemplo, para hacer una videollamada con otros, ¿sí? Entonces, brinda la posibilidad de ampliar nuestros horizontes. Y después tenemos herramientas como Calendar, como Notion, como Figma y como Slack, que nos permiten trabajar también muy ordenadamente, muy prolijamente también, con otros en proyectos en común. Se terminó hace añares los archivos que teníamos nosotros en nuestra adolescencia, de la versión 1, de la versión 1 mejorada, de la versión final, de la versión final A, de la versión final B, ¿no? Ahora tenemos una sola versión
un solo espacio de trabajo que podemos optimizar, pero que también necesitamos poder adaptar a los otros. Que yo me lleve muy bien con Google no significa que para ustedes quizás sea la mejor herramienta. Repito lo mismo que decía antes. La herramienta tecnológica es el recurso en el cual nosotros nos vamos a apoyar para construir esos procesos comunicacionales de la mejor manera que nuestro equipo necesite. No porque a mí me gusta o porque ahora todo el mundo está con Figma, bueno, yo quiero que mi equipo trabaje con Figma. ¿Para qué? ¿Necesita mi equipo trabajar con Figma? Porque quizás mi equipo funciona muy bien con Slack o con Notion y nos viene muy bien para los proyectos que tenemos delante y podemos hacer muy buenas comunicaciones con esto. Entonces, veamos nosotros qué podemos ir adaptando a las necesidades de la oficina, del equipo o del emprendimiento que ustedes tengan por delante, ¿no? Bueno, Lu, yo creo que ya les hablé una eternidad Buenísimo. y mi objetivo era poder terminar hace como 5 minutos atrás. Le metí play lo más que pude, pero me gustaría sí poder escucharlos a ustedes. Bueno, yo mientras piensan un poquito, a ver si tienen preguntas o comentarios, quería agregar dos ejemplos concretos de la práctica que me quedé pensando cuando vos hablabas. Primero, esto de cuando dijiste lo de no enviar un mail larguísimo que por ahí no lo leen, que no llega, que se pierde esa información. Una de las cosas que para mí es muy útil es conocer qué quiere, qué necesita a quien yo me voy a comunicar. Entonces, porque hay audiencias diferentes. Tengo público que necesita el mail largo, detallado, que quiere eso y que lo va a leer y que va a preguntar. Y tengo otro público que quiere que en 3 ítems resuma lo más importante de una reunión, por ejemplo, o del tema que le estoy planteando. O incluso me pasa que con cierto público es solamente arrancar primero la pregunta, que esté aclarado qué quiero que me responda y después en 2 líneas resumir el contexto para que pueda decidir. O a veces hasta en el asunto poner acción requerida, 2 puntos, para que identifique que Claro. ese mail tiene una acción. Entonces, trabajando en una empresa con muchas personas, con público muy diferente, que además tenemos distintas culturas, entonces también hay Sí, barreras sí. culturales. A Bueno, veces el sirve del mail mucho largo preguntar. posiblemente es la persona que imprime el mail y que al lado toma nota. Bien, exactamente. En Es muchos un casos grupo sí. generacional en particular. En muchos casos sí. Y como dijiste hoy, se me vino nombre y cara a la mente. A ver, entonces, lo que a veces hago es decir, bueno, ¿qué es lo que vos necesitas después de esta reunión? O cómo querés las notas, porque también hay público, como vos decís, que no quiere el mail, quiere que en Notion estén las notas porque me agrega comentarios al lado. Entonces, a veces es no pensar en cómo yo quiero ese mail o esas notas, sí, y tampoco asumir que el otro lo quiere de determinadas maneras y preguntar, ¿cómo, Sí. cómo recibís la información? ¿Cómo querés que te transmita esa información? Entonces, El así tema es nos alineamos. otra realidad que están viviendo las organizaciones, que es la cantidad de generaciones que de repente coexisten y conviven con los estilos que implica cada una de esas generaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, si vos tenés una organización con 100 personas y tenés que hacer determinada comunicación para 100 personas, no podés estar adecuando constantemente. Tenés que Totalmente. poder aunar criterios. Y si no, también que esto ocurre que por querer comunicar mejor, empezamos a inundar canales. Entonces te llega la revista institucional, el mail semanal, el chat grupal, el individual, por si no viste ninguno de los otros 4, y ya estamos todos saturados, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo esto que Entonces, te decía lo hago cuando son reuniones chicas o me estoy comunicando claro, uno a uno. Entonces, Leticia, yo a vos te tengo que mandar un mail. ¿Cómo vos preferís esta información? ¿La preferís detallada? ¿La preferís resumida? Como tal cual. organización es un mix, entender nuestra audiencia, pero en conjunto, no las individualidades, y también enseñarle al equipo cómo nos vamos a comunicar. Entonces, que ya sepa que cierta comunicación viene de esta manera, otra comunicación viene de esta otra manera, y en nuestro caso, que tenemos mucha diversidad generacional también, generalmente utilizamos dos.
Cuando es una comunicación muy importante, la mandamos por mail detalladas y nosotros usamos Claro, Teams. En Teams, en un canal puntual, se publica la versión resumida y se hace referencia al mail. Entonces, aquellos que son más del mail van al correo electrónico y los que son más del chat lo tienen en el chat. Pero nada perfecto. más, está bien claro y obviamente Teams más resumido, email todo el detalle más largo. Em, Eso era uno de los puntos que te quería comentar. Y el otro, me quedé pensando muchísimo en lo que decías, pensar en el momento, ser cautelosos. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo, sobre todo al equipo de managers, nunca comunicar algo delicado, algo sensible, algo crítico, cuando la persona después va a quedar sola. Por ejemplo, nunca previo al fin de semana, nunca a última hora del día. Porque si la persona muchas veces cuando uno comunica algo sensible, en el momento no siempre lo procesa. Sí, Entonces, tal cual. quizás vuelve a la media hora o a la hora con preguntas, con algo que se quedó con una preocupación. Entonces, esas noticias es mejor darlas más temprano, cuando la persona después puede recurrir a nosotros y decir, mira, quiero seguir hablando de lo que me comentaste o necesito una aclaración. Si no, se va Y con si toda no te la quedó otra, preocupación a su casa. si no te quedó otra y la persona se lo tenés que comunicar a última hora y se va a su casa, hacer un seguimiento. Mm, Escribirle más tarde. Mira, ¿cómo estás? Hubiera preferido que lo charlemos con otro ritmo, con otro tiempo, pero sin embargo me preocupo por vos y quiero que sepas que acá estoy. Quizás es un mensaje de disposición que no es que abre otra vez otra comunicación en caso que la persona quiera hablar o no quiera hablar, también tenemos que poder respetarlo, ¿no? Hay tal cual. momentos que yo siempre digo que hay tiempos que son cronológicos y uno sabe que una hora tiene 60 minutos acá y en la China. Los procesos y los tiempos psicológicos son de cada uno y no tenemos manera de anticiparlo, no tenemos manera de medirlo. Entonces, intentemos tomar la mayor cantidad de medidas o de recursos tecnológicos incluso a disposición y después lo vamos a ir adecuando a lo que este otro que tenemos delante necesita desde su particularidad o desde sus características, ¿no? Yo creo que hoy hay una inmensa cantidad de herramientas. No todo el mundo conoce a todas o no todo el mundo tiene ganas de sentarse a conocerlas a todas, que pueden potenciar muchísimo la comunicación. De a poco, que vos hiciste mucha referencia en este punto, hay que darle a conocer al otro que este va a ser el canal de comunicación y que te puede gustar o no te puede gustar. Bueno, mirá, yo intento de que esto venga por estos dos canales. Te brindo el mensaje sumamente extenso y detallado y también te doy otro refuerzo más acotado. Vos después elegís el que vos quieras, pero van a ser estos dos. No va a ser 100 distintos porque tenemos 100 personas en la organización, ¿no? Es también un poco encontrarnos en la mitad del puente, de Sí. poder tener un determinado criterio institucional y una prolijidad institucional, que eso también es importante, y también poder brindar un espacio donde el otro se eduque en cuál va a ser el criterio al que nos vamos a tener que terminar adaptando, ¿no? Sí, coincido. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ah, ¿se entendió todo? No se entendió nada. Ahora tengo miedo. Se ríe Eh, Marina. no, te quería preguntar cómo haces, porque a veces, digamos, sobre todo cuando vos te tenés que comunicar en otro idioma, el abanico de, de vocabulario que vos tenés, en español vos querés decir algo y tenés 10 sinónimos para cada palabra que se te ocurren, pero en otro idioma a lo mejor tenés 3. Y uno, no es que a lo mejor digamos, obviamente lo podés armar, pero en el momento a lo mejor vos decís algo que suena más rudo, digamos, o poco pulido, Bueno, y es por una limitación del idioma, por más que sepas un montón del idioma, pero a veces las costumbres o la manera de decir cosas son distintas, y más allá que se supone que la otra persona lo sabe, que no es tu idioma nativo, pero ¿de qué otra manera lo podés suavizar o subsanar? A lo mejor, no sé, con lenguaje gestual o ¿qué haces en bueno, vos este sabés caso? que yo en el idioma, cuando estás teniendo una reunión de trabajo, ahí se juega mucho la ansiedad de tener que poner en palabras aquello que querés decir y cómo querés decirlo y cómo querés que le suene al otro, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos como este bagaje extra de que también nos estamos midiendo, ¿no? Y vos ya partís de un estado emocional en particular. En general, a mí me funciona muy bien
tomarme con la mayor naturalidad que puedo los silencios que necesito y hacérselo saber al otro, para darme la posibilidad a mí misma de organizarme en lo que quiero transmitir y después lo digo. Y si necesito un minuto, le digo al otro, mira, necesito 10 segundos. Y en general tengo alguna herramienta abierta ya disponible para buscar la palabra que estoy necesitando. Cosa de no condicionar, y por más de que yo después termine ampliando, diciendo la idea que quería, buscando los adjetivos que estaba necesitando, el otro ya si no queda predispuesto. Entonces, tómate tu tiempo, no tengas miedo de decir un momento, por favor. Fíjate si estás con 2 monitores, de tener en alguno de ellos alguna aplicación donde vos puedas ampliar los adjetivos que necesitas. Si tenés la posibilidad previa de armarte un determinado speech, mejor, lógicamente. Pero ahí en vivo y en directo estás vos con tu alma. Entonces, tenés que poder minimizar ese impacto lo más que puedas, como también tenés que poder reconocer de que hay limitaciones que se van a dar. Mirá, te cuento una que me pasó en la pandemia. Yo daba clases y acá estaba muy culturalmente marcado el hecho de que todo el mundo tenía que prender la cámara. De hecho, vieron de que yo les pregunté si al principio podían prender la cámara justamente para no sentirme en soledad y poder construir esto juntas, ¿no? Y en una reunión con un grupo anglosajón estaba el orador principal, entro, eran 50 personas, todas con la cámara apagada, excepto el orador. Yo dije, ay, qué feo, dije yo, pobre hombre, está hablando solo, sin saber. No, yo voy a dejar mi cámara prendida, dije. Entonces me quedé, mi cámara prendida, el orador y yo, los únicos 2 de 52 personas con la cámara, el resto todas apagadas. Y en un momento el orador, con mucha educación, dice, bueno, por favor, les pido a todos que recordemos tener siempre las cámaras apagadas en solidaridad a aquellos colegas que no tienen buena conectividad. No, totalmente sudada de la vergüenza, apagué la cámara, nunca más la prendí en una reunión anglosajona, a menos que me pidan que prenda la cámara, ¿no? Pero desde mi mirada cultural, para mí lo más lógico era prender la cámara por una actitud de respeto. Entonces también tengo que poder reconocer de que no estoy metiendo la pata, de que tengo determinado filtro cultural que me hace poder percibir la realidad de determinada manera. Y si a vos te sale determinada palabra, tiene que ver con otras cuestiones, no tiene que ver con una mala intención, no tiene que ver con una metida de pata, tiene que ver con esta distancia cultural. Que el otro, como va a saber de que no sos nativa de su cultura, también tiene que poder reconocer. Y se marca una distancia, y sí, se marca una distancia. Y después intentaremos subsanarla de la mejor manera posible, pero te puede pasar. A mí me ha pasado, lo tengo que reconocer. Y agrego algo, yo también trabajo con gente que es de afuera y nosotros somos muy explícitos en eso de decir, mira, no me sale otra palabra, no, y anticipamos, decir, quizás suene mal, no lo quiero decir con mala intención, pero no me sale otro sinónimo. Y lo Tal digo, cual. y a veces ellos me responden y me dicen, quizás es esta palabra la que buscas, y entonces yo les puedo decir, sí, gracias, quería decir eso. Entonces, es reconocer abiertamente, tenemos una diferencia de idioma, estoy haciendo lo mejor que puedo, no me sé todas las palabras, yo sé que esta no es exactamente la que describe mi idea, pero te estoy explicando lo mejor que puedo. Y cuando hacemos eso, a veces nos damos cuenta que la otra persona es mucho más abierta de lo que a veces creemos y al decírselo Sí. nos ayuda. Y segundo, a mí me ha pasado que la persona que es nativa del otro idioma a veces me dice, no me sale la palabra, pero te quiero decir tal cosa, y yo la sé. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lo pensamos en nuestro idioma, ¿cuántas veces se nos van las palabras y decimos, ay, no me sale, no me sale, no me Sí. sale? Y en nuestro idioma nos damos esa libertad de no encontrar una palabra. Ahora, en nuestro segundo idioma, nos parece que no, si no sé la palabra exacta, no lo sé hablar, está todo mal. Y es mucho más natural. Entonces a veces es nosotros mismos bajar ese nivel de exigencia que nos ponemos y decir, mira, no me sale, pero te quiero decir más o menos esto. Y como seteamos el contexto, la otra persona nos entiende y nos ayuda. Si no lo hace,
quizás el problema no es conocer la palabra y tenemos que trabajar otras cuestiones con la Sí. comunicación Claro. de persona. Sí, a mí no es que me pasa puntualmente con la palabra, pero como que a veces es una cuestión cultural. Me parece que, o por lo menos las situaciones donde yo he estado, los argentinos en cuestiones laborales, de negocios, tendemos más a mantener una imagen, a ser más formales, más fríos. Y por ahí estás hablando con otra persona en ese sentido, y en otras culturas tienen otras costumbres, se le para el gato atrás en una reunión y te hablan del gato, y Sí. después te terminan diciendo, che, qué fría que estuviste. Y es como por ahí un tema cultural. eh, Sí, pero bueno, es cuestión igual, de ir adaptándose. Yo creo que normalmente uno, digamos, por eso te decía, a veces la cordialidad uno lo demuestra a lo mejor con un gesto. Te dije algo muy formal de un contrato, pero después, bueno, no sé, aflojamos de otra manera o con un chiste. Pero me yo parece siempre que es una valoro barrera adicional. Yo siempre valoro la autenticidad. Esto, a mí no me gusta lo encorsetado, a mí no me gusta lo prefabricado. Entonces, si te sale así, bueno, te sale. Vos podés intentar buscar todos los recursos que vos puedas, pero como vos decías hoy, le aparece el gato atrás, y sí, porque desde un Zoom lo más probable es que estemos todos en un espacio que es doméstico. Sí. Entonces, me llama la atención que mis perros no hayan salido a ladrar porque están todos alrededor mío durmiendo, pero entonces uno tiene que poder comprender esas situaciones o esas circunstancias, ¿no? Que no le quitan eh, impacto a la tarea que estamos llevando adelante. Al contrario, muchas veces la humanizan, ¿no? Pero a veces tiene que ver más con nuestros miedos que con el otro que tenemos delante. Es también la posibilidad de decir, bueno, mira, esto es lo que soy, esto es lo que puedo hacer en este momento y así te ofrezco con esta apertura, ¿no? Sí, Sí, totalmente. tal cual. Justo la semana pasada en un entrenamiento sobre cómo dar feedback, uno de los Ah, temas que surgió en el mismo fue el hecho de la cortesía, cuando tratamos de ser corteses en la comunicación, pero puede llevar a la confusión. ¿En qué sentido? Em, en las distintas formas en que hablamos, muchas veces decimos, podrías hacer tal cosa. Y en inglés es muy común usar ese podrías como una forma de ser más, como más suaves, ¿no? De tener esa consideración. Pero en realidad lo que es un pedido. Ese podría claro, es un pedido, no es una opción. Entonces, hablábamos de la importancia cuando se está dando un feedback, por ejemplo, sobre desempeño, no usar el podrías, si la expectativa es que eso se haga y no es una recomendación, una sugerencia, una idea. Entonces, en vez de decir, Leticia, ¿podrías la próxima vez dejar esto documentado? Si yo espero que lo documentes, el podría te da opción. Entonces decirte, Leticia, para la próxima mi expectativa es que esto quede documentado. No es algo que no sea cortés, pero sí eliminar esa capa adicional que a veces le ponemos para que suene mejor es y que en asertivo, realidad genera un malentendido, porque Leticia cree que es opcional el que lo documente o no. tal Y cual. yo lo estoy esperando. Tal cual. Necesitamos poder poner en palabras con claridad lo que necesitamos, lo que aspiramos, lo que buscamos, lo que pensamos y también lo que sentimos. Sí, Poder decirle a un compañero, mira, necesito que vos hagas este informe para mañana. Yo sé que vos me vas a decir que sí o me estás diciendo que sí y sin embargo otras veces no me has cumplido con la fecha límite y necesito que la cumplas. Entonces, mañana a las 8 de la mañana te lo voy a recordar para que a las 12 me des un avance y me lo entregues a las 4. Y hacérselo saber de antemano también, ¿no? Marina, Ah, y hablando de, ahí lo sí, tenés. estaba ya hacía rato esperando y ahora ya no aguanto más, así que Victoria con nosotras. Un gusto, un gusto. Pero sí, a veces esto que vos decías de ser claros, de ser concisos, es justamente a veces no adornar tanto, porque en ese adorno se generan malos entendidos y sobre todo esto sí, cuando estamos hablando a veces con distintas culturas o con distintas personas que no todos manejamos los mismos códigos. Entonces pueden generarse
malos entendidos. Por eso, sobre todo hasta que nos conocemos más, yo, por ejemplo, una de las cosas que no hago cuando no conozco mucho a mi público es cuido, si hago un chiste no lo hago, si uso Obvio. por ejemplo, una ironía, cosas así que a veces no se traducen bien. Entonces, si no sé si lo van a interpretar como un chiste, si no sé si van a interpretar que estoy siendo irónica, soy concreta, soy específica. No uso esas otras opciones porque sé que se puede malinterpretar. Ojo, aprendí de la práctica de haber hecho una broma y que no me la entendieron. Entonces me di cuenta que estaba generando ruido. Entonces es, ok, hasta que yo no conozco que la otra persona tiene un humor que lo entiende como yo, no lo utilizo ese recurso. Un humor o una ideología o una mirada, no sé, Jerga. partidaria o una Jerga religión. también. A veces usamos terminología muy propia de la Sí, tal zona, cual. de nuestro, y no se entiende. Entonces, facilitar la comunicación también desde las palabras que elegimos. Porque todas esas cuestiones, si no, se suman a las barreras que Leticia decía y hacen mucho más difícil el poder comunicarnos claramente. Entonces, creo que una de las cuestiones complejas que tiene la comunicación es que no es una receta de hacer A, B o C, sino que tenemos que nosotros estar muy pendientes y entender, leer la situación, a quién le estamos hablando, en qué contexto, cómo se comunica, ser conscientes de nuestra comunicación y de ahí tratar de ser lo más efectivo Igual posible, soy de la idea que la comunicación es del área que siempre puede mejorar, siempre. constantemente, en cada experiencia que nosotros tengamos, en cada situación, en cada circunstancia. Siempre vamos a ir aprendiendo, así en gerundio. Entonces, no nos desanimemos, que estamos todos aprendiendo constantemente, sobre todo aquellas comunicaciones que son más sensibles o delante de personas que sabemos que embisten quizás otra susceptibilidad u otra sensibilidad para abordar determinados temas, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? No, yo creo que la última recomendación, esto que justo decías de cuando es una comunicación sensible o algo que hoy mencionaste de prepararnos, también algo que a veces es bueno es si podemos pedir a otra persona que lea ese mensaje y ver si lo interpreta como nosotros queremos que se interprete. Pedir ese Tal feedback, cual. decir, tengo que comunicar esta noticia, lo armé de esta manera, ¿cómo te suena? ¿Cómo lo entendés? Y ver otro punto de vista. No va a ser el de quizás a quien se lo vamos a dirigir, pero a veces el tener una mirada distinta a la nuestra nos ayuda. Eh, Eso es algo también conveniente. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por estar. a vos, Leticia, un placer. Muchas gracias, fue súper claro todo lo que nos compartiste. Además, creo que nos llevamos bastantes cosas para pensar y para aplicar. Así que muchísimas gracias por sumarte a nuestro espacio. Bueno, gracias a ustedes, les dejo un besote. Y gracias a todos los que se sumaron. Un Después les gustazo. vamos a compartir la grabación por si quieren volver a verla. Y bueno, muchísimas gracias a todos que vayan ahora a terminar el día a descansar. Adiós. Gracias a Adiós. ustedes. Hasta luego. Gracias, adiós.